Saludos familia, el Señor me los bendiga y me los guarde. Estamos aquí por última vez. En otra casa que no es nuestra casa. Bueno, eso no sé si es por última vez. ¿Por qué? Anyways, ese no es el punto. Estamos aquí por última vez en el hotel. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero primero que nada, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has aprendido en estos últimos días? Pues mira, hemos estado gozando de una experiencia bien espectacular. No quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque no es necesario, pero hemos disfrutado de estas vacations y prontito regresamos a casa A seguir trabajando. a seguir trabajando, a meter mano con las próximas tareas, así que, pero esto lo vamos a seguir haciendo, si Dios lo permite. Todas las semanitas van a seguir viendo los videos, así que de a la campanita, suscríbase, dejen sus comentarios para ver si les gusta y nada, seguimos. En el día de hoy el tema está muy bueno. Muy bueno. Y es el segundo tema de esta nueva serie que estamos trabajando, que es sobre el Éxodo. Ustedes saben que en el último episodio hablamos acerca de la historia de Moisés, o ¿verdad? Esos inicios de la historia de Moisés. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre un evento muy importante, un evento, ¿cómo que le dicen? Canónico. Canónico. En la historia de Moisés. Pero antes me gustaría que hagamos como que un pequeño recuento acerca de la historia de Claro. Moisés, o ¿verdad? De su crecimiento. Porque hoy vamos a llegar al llamado de Moisés. Exactamente. Pues vamos a llegar al momento en el que Moisés fue llamado. Nosotros sabemos que Moisés fue escogido por Dios desde antes de nacer, ¿verdad? Él nace en unas condiciones bien terribles en donde el que faraón, si no sabes del nacimiento de Moisés, ve el video anterior y después vira y para acá. después regresa, porque en esta ocasión, ¿verdad? Moisés Vamos a crece. empezar con Moisés a los 40 años ya. Sí, Moisés ya es grande, comete un gravísimo error. Si quieres saber cuál es ese error, ve el video anterior. Comete un gravísimo error y ese error lo lleva a él crecer, ¿verdad? Y desarrollarse como líder y como persona en el territorio de Madián, en donde él conoció al jefe de allí, que se llamaba Jetro. Y Jetro tiene una hija, y entonces, ¿verdad? En la relación con Jetro, conoce a Sefora, se casa con Sefora. Tiene dos hijos. Tiene dos hijos, Gersón y Eliezer. Y entonces, ¿verdad? En ese proceso, pues él aprende no solamente a ¿verdad? Tener una familia, sino tener una relación con Dios mismo. Jetro le enseña cómo cuidar animales, ¿verdad? Y entonces él cuida de las ovejas. Uh-huh. Así que ahora no solamente él es líder en su casa, sino que también tiene una responsabilidad, ¿verdad? Laboral. Uh-huh. Tiene dos hijos, entonces ahora tiene, ¿verdad? Una responsabilidad paternal. Y en ese tiempo también escribe los libros de Génesis y de Job. Y entonces con eso pues él logra también organizar su mente y las ideas y el conocimiento que Dios le regaló en ese proceso, ¿verdad? Porque todo eso era inspirado por Dios. Y de momento él, cuando estaba moviendo a su ganado de un lugar a otro, se encuentra con una zarza ardiente. Así es, y ese es el episodio de hoy. Uh-huh. ¿Qué nosotros podemos aprender de la zarza ardiente y cómo la podemos aplicar a nuestra vida hoy? ¿Verdad? Porque sabemos que es un evento que le pasó a Moisés hace mucho tiempo, pero ¿cómo nosotros lo podemos aplicar para nosotros hoy? Siempre recordando que las historias en la Biblia, y esto es algo que he aprendido y que debo de recalcar a todos los que estudiamos la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos de recordar que la Biblia no fue escrita para nosotros, sino que tiene lecciones muy importantes para que nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Así que hoy vamos a estudiar eso. ¿Qué nos enseña la zarza ardiente? Ese episodio canónico en la vida de Moisés y cómo podemos aplicarlo al día de hoy. Yo creo que lo primero que nos enseña es acerca de Dios. Nos enseña 4 cosas acerca de Dios. Así es. La primera cosita es que en ese momento en el que Moisés encuentra la zarza, lo primero que le escucha es la voz de Dios, que le dice que se quite las sandalias, que le está pisando tierra santa. Y que no se acerque más primero que nada. No te acerque. Y después le dice que se quite las sandalias porque está pisando tierra santa. Y yo creo que lo primero que nos enseña acerca de Dios, ¿verdad? Para nosotros poder descubrir quién es Dios, debemos de reconocer su santidad. Así es. Y después de eso, él
él le contesta, o sea, Moisés le pregunta, ¿y quién es? Ujú. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? O sea, estoy teniendo esta conversación, pero ¿cómo, ¿Quién es? ¿Con quién yo estoy hablando? con quién yo estoy hablando? Y él me encanta que le dice, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ujú. Yo soy. En eso, Y eso es algo que, perdón, No te preocupes. eso es algo que te deja más preguntas que respuestas. Exactamente. Cuando tú dices, yo soy. Es como cuando te tocan la puerta Ujú. y tú preguntas, ¿quién ¿Quién? es? Y dices, soy yo. ¿Y tú? ¿Ah? Y tú, ¿yo quién? Pero curiosamente cuando eso sucede, fuera, o sea, no solo escuchamos lo que nos dicen, pero escuchamos lo que nos dicen. Entonces a lo que me refiero, como que escuchamos el tono de voz. Y si tenemos conocimiento de quién es esta persona, se nos hace fácil confiar. Claro, pero a eso es lo que iba. Hay un aspecto de confianza y de relación cuando él le dice yo soy. Porque no es lo mismo que un extraño te toque la puerta y te diga yo soy, a que tú estés en la casa y yo vaya Y y te toque la puerta Soy yo. y soy yo. Ya tú sabes distinguir mi voz porque tenemos Claro. una relación. Exactamente. Y eso es lo mismo que Dios nos pide hoy. Que tengamos una relación para que aprendamos a escuchar su voz, a distinguir su voz del resto de las voces, del resto de los ruidos que pueden llegar. Así que es bien importante, ¿verdad? Lo primero es la santidad de Dios y lo segundo es en Éxodo 3:14, quiero leerlo como, ¿verdad? Como lo dice como tal. Yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Esto nos puede enseñar de que la segunda cualidad para nosotros saber quién es Dios, Es ¿verdad? su Que la eternidad. salsa, lo que nos enseña la salsa es la eternidad de Dios, no solamente su santidad, pero también Su eternidad. su eternidad. Y estos dos aspectos nos enseñan la trascendencia de Dios, ¿verdad? Cuánto abarca Dios. Y que Dios no se mide igual que nosotros. Y aparte de eso, Dios es un ser santo y eterno, no se compara. No se compara con nosotros y cubre todo el tiempo de nuestras vidas, tanto el presente como el futuro, cubre todo. Así que por eso podemos ver esas primeras dos características, su trascendencia. claro, Ajá. y la tercera, antes de leer el versículo, Éxodo 3:15, me gustaría ir a la tercera cualidad, que es que Dios es un Dios personal. Porque el pueblo de Israel estaba buscando a alguien que los liberara y estaban orando para que Dios los liberara. Y de momento, en medio de todas estas oraciones, Dios se tomó personal eso y le dice a Moisés. Entonces así le dirá al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Así que no solamente es un Dios santo y un Dios eterno, sino que también es un Dios personal que reconoce, ¿verdad? Es un Dios que está íntimamente ligado con la historia de la gente a quien Moisés va a liberar o va a tratar de sacar de la opresión en la que están viviendo. Y no solamente es un Dios personal, sino que también es un Dios cercano. Claro, porque le habló a ellos con nombres que eran cercanos a su corazón. Cercanos a su a gente corazón. que ellos admiraban. A gente que llevaban su nombre, porque muchos de ellos son, ¿verdad? Línea directa, ¿verdad? Su linaje está conectado directamente con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces no solamente es un Dios personal, sino que también es un Dios cercano. En Éxodo 3:7-8 dice: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Así que no solamente es un Dios personal, sino que también es un Dios cercano que los ha visto, que los ha oído, que está al tanto de su sufrimiento. Por lo tanto, no es solamente la trascendencia de Dios, ¿verdad? Su santidad
y su eternidad, sino que también es la inmanencia de Dios. Inmanencia, que eso Inmanencia. es que Dios no puede dejar de ser quien Él es. O sea, Dios no puede dejar de amarnos, Dios no puede dejar de buscar a su gente, Dios no puede dejar de ser quien Él es. Sí, eso es parte esencial de ese es Dios. Es su esencia, exactamente. Que es un Dios personal y que es un Dios cercano. Así que eso... O sea, no puede dejar de ser cercano ni puede dejar de ser personal. En Hebreos 13:8 nos dice, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él no va a dejar de ser quien Él es. Así es. Él siempre va a ser santo, siempre va a ser eterno, siempre va a ser personal y siempre va a ser cercano. Es curioso porque mucha gente no ve a Dios como alguien personal. ¿Verdad? No lo ven tan cercano. Lo ven allá como que, ¿verdad? Por todas las descripciones que nos da la Biblia, lo ven allá como sentado en un trono, bien lejos. Lo ven lejos de nosotros, pero parte de la lección es eso. Y esto también nos lleva al segundo punto. El segundo punto. Que es lo que esta historia nos enseña acerca del pueblo de Dios. En Éxodo 2, 23 al 25 dice, pasaron muchos años, murió el rey de Egipto, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron a Dios pidiendo ayuda y su clamor subió hasta él. Dios oyó sus gemidos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró su situación y actuó en favor de ellos. Claro, y hay muchas preguntas que le surgen a la gente, que ¿dónde estaba Dios todo este tiempo? ¿Por qué Dios permitió esto? Que son preguntas que también nosotros hoy en día nos podemos hacer en diferentes aspectos. O sea, ellos se preguntaban dónde estaba Dios y nosotros también podemos hacernos esa pregunta. Y en medio de mi sufrimiento y en medio de las situaciones adversas, ¿dónde está Dios? Y esto es parte de lo que... De nuestro crecimiento. De nuestro crecimiento y es parte también del caminar. O sea, uno se pregunta, ¿y por qué? En estos días estábamos viendo un documental que estuvo bien precioso, se llama Strangers Among You, que lo hizo una producción de ADRA, para los que nos siguen, que son adventistas. ADRA sacó un documental espectacular, creo que está en YouTube, no sé si está en YouTube, pero si está vayan y véanlo, está muy bueno. Y yo pensaba, ¿cómo toda esta gente sufre así? O sea, eran diferentes historias de diferentes inmigrantes, ¿verdad? Y tratando de sensibilizarnos a nosotros a entender cómo son la vida de esas personas. Y para mí fue bien impresionante. Y eso creaba preguntas. Yo decía, pero ¿y por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? Y esas son las mismas preguntas que se hacía el pueblo de Israel, estando preso en Egipto, estando oprimido. Ellos sentían todas estas preguntas, pero hay una parte muy importante, y es que el versículo 25 de Éxodo 2 termina diciendo que Dios actuó a favor de ellos. Así es. Lo que quiere decir que necesitamos tener paciencia, que en medio de nuestras preguntas es muy, muy, muy necesario que tengamos pendiente que el tiempo de Dios es perfecto y que Dios no nos ha olvidado, no ha olvidado a su pueblo, sino que cuando llegue el momento perfecto, el momento preciso, su tiempo divino, el reloj divino que no corre en nuestro tiempo, las cosas van a ser mejores. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que en los momentos en el que podamos pensar ¿dónde está Dios? Es muy importante recordar que el Señor está pendiente a nuestras necesidades, a nuestra flaqueza, y no quiere que perezcamos, sino que en arrepentimiento le busquemos. Y Él va a responder con sus promesas, porque así nos pidió Él. Así es, y Apocalipsis 14:12 nos da una promesa bien linda, y es que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea que Dios a nosotros nos manda a permanecer fieles, sin importar las circunstancias, a permanecer fieles, y más en estos tiempos, nosotros guardar los mandamientos, ser paciente, guardar los mandamientos y la fe de Jesús. Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché esa expresión de la fe de Jesús, y yo me preguntaba, ¿y qué es la fe de Jesús?
Y cuando uno se pone a estudiar, ¿verdad? Hay varias cosas, o sea, hay dos maneras de ver ese pasaje. Que me acuerdo que uno de mis profesores, el pastor Eric Mendieta, nos dijo en una clase. Hay dos maneras de tu ver eso. La número uno es tu ver la fe que tiene la gente en Jesús. O sea, la fe de Jesús, de que Jesús es Dios. Exacto. Y la segunda manera es la fe que tuvo Jesús. Y yo siempre me quedo con esa segunda, porque cuando uno estudia la fe de Jesús era preciosa. Él confiaba en Dios. 100%. Él sabía, él dependía de su Padre. Él aún siendo Dios, él aún teniendo poderes, él aún teniendo todo, todo era de él. Puso su Él puso su confianza en el Padre. Que cuando las cosas no salían como él quería, porque él no quería que lo echaran de su tierra. Él no quería que lo apedrearan. Él no quería que lo crucificaran. De hecho, la misma palabra dice que él le dijo a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la fe de Jesús nos enseña que es posible una vida de dependencia de Dios. Completamente. Es posible una vida de esperanza. Es posible una vida donde nosotros veamos a Dios en todas las cosas. Así que nosotros hoy tenemos la oportunidad de escoger qué fe de Jesús vamos a estar guardando. Claro. Y recordar que necesitamos ser pacientes, ¿verdad? Porque eso es lo que nos pidió Dios hacer. Tener la paciencia de los santos, ¿verdad? Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Y finalmente la historia de la zarza ardiente y ese episodio canónico en la vida de Moisés nos enseña cosas acerca de Moisés también. Pero esa es la tercera cosa que nos enseña. La tercera cosita. Moisés, al momento de recibir, ¿verdad?, este llamado, que le dice, mira, yo necesito que tú vayas y que tú liberes el pueblo, yo voy a estar contigo, sí han pasado todos estos tiempos, pero yo los he visto, yo los he escuchado, ha pasado mucho tiempo, pero ahora es el momento y yo necesito que tú lo hagas. Y Moisés vino y decidió 100% voy para allá. Claro que no. De hecho, Moisés, iba a decir Jesús, Moisés le dio 4 excusas a Dios de que no quería ir para allá. Excusas. Primero le dice, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, yo no puedo hacer esto. Y después comienza... Y te interrumpo. Me encanta que él tiene una excusa y Dios tiene una solución. Siempre. Entonces, me encanta que él busca decirle a Dios, no, es que ¿quién soy yo para hacer esto? Y Dios le dice, mire mi hermano, yo voy a estar contigo, usted estése quieto. Olvídate de eso. Y él, con que tú vas a estar conmigo. Pero venga, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y eso fue lo que hablamos un poquito antes. So chill. Y después comienza, pero ¿y qué pasa si no me creen? Esa es la tercera excusa. Y Dios le dice, tranquilo que yo voy a hacer señales. Y ahí le dice, métete la mano así en el seno, o sea, sí, en el pecho. La chaqueta, ahí le sale, ay Dios mío, todas esas cosas. Y le da todas las señales para que le crean. Le entrega una vara, bueno, 1000 de cosas le enseña. Y después al final dice, es que yo no sé hablar bien. Which is very... ¿Cómo se llama? Esa parte es como bien opuesta, porque el tipo acaba de escribir 2 libros. y no solo eso, sino que en uno de los libros que él escribió, termina con un encuentro entre Dios y el personaje principal, que es Job. De una manera mega elocuente. Cuando Dios le está diciendo... No, olvídate de la elocuencia, es el contenido que Dios le dice. ¿Y dónde estabas tú cuando yo creé esto, cuando yo creé lo otro, cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? Y de momento a él se le olvida con quién él está hablando. Exacto. A él se le olvida que Dios, y Dios le como que le da un tate quieto, digo yo, y se lo recuerda y le dice, hey, ¿no fui yo el que te dio la lengua? No fui yo. Y yo me imagino que en la mente de Moisés había ese flashback de cuando lo estaba escribiendo. Y él, pues verdad. Usaron sus propias palabras, en teoría, ¿verdad? En su contra. Le voltearon la tortilla. Le voltearon la tortilla, exactamente. Así que, y Dios le promete, yo voy a estar en tu boca. Y yo voy a estar contigo. Y ahí Dios le dice, exacto, yo voy a estar contigo. Y esto a nosotros, ¿verdad? Son promesas. No solo promesas, sino que nos enseña que no hay una excusa válida para cumplir la misión de Dios. Cuando Dios nos llama, aunque podamos poner muchas excusas, siempre hay una promesa. Eso nos puede ayudar a aferrarnos, ¿verdad? A tomar mejores decisiones. Al momento de nosotros recibir quizás algún llamado, alguna
algo, o sea, alguna misión, alguna Claro, tarea, algún y esto es algo que da compromiso. miedo. Claro que da miedo. Porque si no da miedo, si no da incertidumbre, mm, pues hay algo raro. Y no nos hiciera incómodo lo suficiente, ¿verdad? Y esto es lo que yo pienso, cuando llega una tarea nueva a mis manos, me siento siempre incómoda, con mucho miedo y digo, ¿será esto realmente lo que tengo que hacer? Y siempre me pongo en esa posición, siento esa incertidumbre, pero si incertidumbre, esa inquietud siempre me lleva a orar. Claro. Siempre me lleva a pedirle al Señor su dirección. Y yo pienso que si no te diera miedo y tuviésemos toda la confianza para decir que sí o que no a algo, entonces realmente es una misión que tiene gran poder, ¿entiendes? Es una misión que tiene gran propósito, porque todos recibimos tareas y responsabilidades que son nuevas y decimos, solo ya lo hago rapidito, pero las que son bien grandes, las que son trascendentales, las que pueden afectar la vida de otras personas, son las que nos dan mucho miedo, pero es porque ese miedo o esa inquietud nos impulsa a aferrarnos a una promesa. Claro, y hoy en día hay mucha gente que le quiere poner excusas al llamado que Dios le ha puesto en sus vidas. Y déjame decirte que si tú eres uno de los que, alguien que no esté viendo, alguien que le está poniendo una excusa a Dios, no hay excusa válida para Dios. O sea, y Él te va a escuchar. Él te va a escuchar, no tiene problema con eso. Pero Él no considera tus excusas como algo válido. Las excusas a mí me enseñaron que las excusas son para el que las da. Las excusas no sirven para el que las recibe, las excusas sirven para el que da la excusa se sienta mejor. Pero, y así estaba Moisés, tratando de sentirse mejor con él no ir, porque era más fácil quedarse en donde él estaba, Madián, que era cómodo. Él tenía trabajo, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía tenía algo que entretenerse, escribía, tenía un buen jefe / suegro. O sea, era más fácil quedarse ahí, pero el Señor quería que fuese él, tenía una misión para él, y al final él viene y le dice a Dios, envía a otra gente. Hazlo, sí, porque da una quinta excusa. No me envíes a mí, envía a otra gente. Y Dios le contesta en Éxodo 4:13, le dice, yo conozco a tu hermano Aarón, el levita, y el que habla bien. O sea, perdón, dice como que, yo no conozco a Aarón, al levita, el que habla bien, le pregunta. Él te va a recibir. Y él dice, él te va a recibir, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Así que Dios conocía otra gente que ante los ojos del mundo eran más capaces de hacer esa misión. Pero Dios aún así escogió a ese. Escogió a Moisés. Por alguna razón Dios lo escogió. Exactamente. Y decidió que era mejor. Yo veo dos cosas aquí que me parecen muy interesantes antes de entrar a los puntos finales de la lección. Yo veo dos cosas aquí. Número uno, si bien es cierto que no hay excusas para Dios, las excusas que debemos de recordar que le estamos dando la excusa a la persona que es eterna, que es santa, que es personal y que es cercano a nosotros. Y que es cercano a nosotros. Es la persona, o sea, Dios es santo, por lo tanto es perfecto. Él es eterno, él sabe el fin desde el principio. Es personal, o sea, que está dispuesto a escucharnos, pero está cercano lo suficiente como para conocernos y decirnos, tú tienes todas las capacidades para hacerlo. Yo pienso que en el caso de Moisés, cuando Dios le dice, cuando él le dice a Dios, en verdad, es que busca otro, yo estoy cansado de darte excusa, pero búscate a otra persona. Y Dios le dice, pues sí, yo conozco a alguien que es mejor que tú, pero tú eres el que lo vas a hacer. Como que te abre la mente a pensar que Dios se glorifica en nuestras vidas cuando le damos el espacio a Él trabajar en nosotros. Y que no nos deja solo, porque al final y al cabo esa es una de sus promesas también. No te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo. Y tú necesitas un backup adicional, pues está bien. Te voy a mandar un mentor, te voy a mandar un amigo, te voy a mandar una ayuda, te voy a mandar los recursos, te voy a proveer lo que necesites, para que físicamente tú entiendas que todo va a estar bien. Claro, y ¿verdad? Antes de cerrar, la historia de esta semana o el estudio de esta semana culmina
con un acto de que no es muy lindo que digamos, pero el acto de la circuncisión de su hijo. Y esto es muy importante, aunque nosotros lo vemos y decimos, pues chévere, bye. Esto es algo muy importante porque una vez Moisés acepta el llamado de Dios a hacer la misión, tiene que poner las cosas en orden. Tiene que poner las cosas en orden. Y cuando él está casi por entrar a donde él tiene que hacer su misión, de la nada parece que Dios lo quiere matar. Y cuando la primera vez que yo leí esto, yo digo, pero tú no lo llamaste hace 3 palabras atrás. Hace 3 palabras atrás le dijiste, vente amiguito, yo voy a estar contigo. Y de momento hay un ángel que quiere acabar con su vida. Que quiere acabar con su vida. Entonces, de momento vemos que su esposa es la que entiende el concepto. Es la que entiende y circuncida a su hijo. Y cuando lo circuncidan ya se acabó lo que se daba. Y esto es algo que a mí me enseña que Dios no solamente quiere que nosotros cumplamos con su misión, sino que lo hagamos como Él dice. A su manera. Porque también es verdad que hay muchas personas que les gusta hacer las cosas a su manera y decir, es que Dios me mandó a hacer esto. Dios me mandó a hacer esto, pero lo quieren hacer a su manera. Esto es intenso. Y esto es un tema intenso porque tampoco yo estoy diciendo que si todo es blanco o negro. No es así. Pero Dios es claro. Y por ejemplo, con sus mandamientos Él es súper claro. Y nosotros no podemos cumplir la misión de Dios rompiendo sus mandamientos. Exactamente. Entonces, si Él nos pide, si Él nos pide que hagamos algo, Él nos da las instrucciones directas de cómo hacerlo. Porque muchas veces nosotros decimos que el Señor nos mandó, nos dio esta tarea, nos da esta misión. Pero también con esa misión vienen instrucciones. Y vienen especificaciones de Él. Él no le dijo a Noé, haz un barco y móntate en el barco. Él le dio específicamente cómo yo quiero que tú lo hagas y así mismo sucedió. Y así con un montón de otros. Y a Moisés le dio instrucciones claras. Le dio instrucciones claras. Así que nosotros tenemos que tener bien presente eso. Que si Dios es santo, Él es eterno, Él es personal y Él es cercano. Número 2, aunque el pueblo estaba en medio de opresión y clamaba y habían pasado mucho tiempo en esa circunstancia, Dios escuchó y actuó en su tiempo perfecto, activando, ¿verdad? A Moisés. Y aunque, número 3, aunque Moisés tenía muchas excusas, Moisés aceptó el llamado, dejó todo lo que tenía, dejó que Dios guiara sus pasos y lo hizo con ayuda de su esposa, pero lo hizo correctamente, como Dios quería que entender, lo hiciera. Y ya para cerrar y cuando termine de leer, nos dice lo que aprendiste hoy, Mari. O lo que aprendiste esta semana. Primera de Tesalonicenses 5:24 nos dice a nosotros que fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. ¿Qué aprendiste hoy? Pues mira, yo aprendí una cosita esta semana. Aceptar el llamado con confianza y aferrar a sus promesas, porque Dios es fiel. Así es. Y yo aprendí 2 cositas. Número 1 es que no hay excusa para Dios. Y número 2, que no es solamente aceptar hacer las cosas para Dios, sino hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. Así es. Así que este fue nuestro culto en casa. Yes. Nuestra segunda lección del Éxodo. Nos quedan un par de lecciones más. Un montón más. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Y nada, nos dejan sus comentarios por ahí a ver qué ustedes piensan. Like, share, compartir, suscribirse. Todo lo que piden los youtubers. Importante. Y compártanlo por ahí, por WhatsApp, por todas partes. Y si fue de bendición, compárteselo a alguien. Exacto. Nos vemos. Bye.